Listo. Si yo les digo a ustedes, una hormona de naturaleza proteica, ¿de qué va a estar constituido? De proteínas. Pero la proteína, al igual que los carbohidratos, los ácidos nucleicos, tienen una unidad funcional y estructural. En este caso, nosotros vamos a hablar de los aminoácidos. ¿Lo han escuchado? La gente que levanta al gimnasio, que consume aminoácidos. Esos aminoácidos son los que nos van a formar las diferentes proteínas. Tenemos las funciones generales de las proteínas. Dale, que es su teoría. ¿Verdad? Las proteínas tienen muchas funciones. ¿Tienen retraso? No hablo de las diapositivas, no hablo de eso. Si tiene retraso en su teléfono. Me hace falta ya cambiarlo. Ajá, entonces, miren, ellos forman parte del citoesqueleto de la célula, forman parte de la maquinaria contráctil, participan en el transporte de oxígeno. Las proteínas son muy importantes en nuestro organismo. ¿Por qué? No solamente en nuestro organismo. Cuando yo hablo de nosotros, estoy hablando también de los animales en general. Porque todo lo que pasa en nosotros también pasa en los animales, a excepción de ciertas cosas. Por ejemplo, degradación de celulosa, como les dije la semana pasada, que nosotros no tenemos la capacidad de degradar celulosa, pero los animales sí. ¿Ok? Pero, por ejemplo, las proteínas que están en nuestra sangre están en la sangre de los animales. Entonces, eso es algo en general. ¿Bien? Siéntese bien, Joseph. Ajá. Entonces, las proteínas tienen una función muy importante de transporte. ¿Por qué? Porque ellas son hidrofílicas. ¿Qué significa hidrofílicas? Que tienen una afinidad con un medio que tiene agua. Es decir, que las proteínas van a tener la capacidad de transportarse libremente en la sangre sin necesidad de ningún intermediario, a diferencia de un lípido, que un lípido es hidrofóbico. Al decir yo hidrofóbico es que no tiene una afinidad con las moléculas de agua, por lo tanto no pueden ser transportados. ¿A quiénes van a acudir para transportarse por sangre? A las proteínas. Las proteínas tienen una función transportadora, por ejemplo, la albúmina, la globulina. ¿La han escuchado? Fíjense que esta materia los introducen ustedes en la parte clínica. ¿Por qué? Porque ustedes a sus animales le van a pedir, bueno, no, háganme por favor unas proteínas totales infraccionadas, hagan una urea, una creatinina, ¿bien? Unos lípidos, ¿sí? Y todo esto va parte de aquí. Ya cuando lleguen a su clínica o lleguen a otras materias, van a saber cómo, coño, ya esto fue lo que yo vi en Bioquímica 2. Porque todo parte de aquí, ese es el metabolismo de todo lo que sucede en el cuerpo, tanto humano como animal, ¿verdad, David? Ajá, el telefonito, papá. Muchas gracias. Entonces, también forman parte de los anticuerpos. ¿Por qué? Porque los anticuerpos, la inmunidad innata de nosotros, la que nosotros también adquirimos, se forman a partir de proteínas. ¿Han escuchado el término anticuerpos, verdad? Los anticuerpos se construyen de proteínas. Y las proteínas son aminoácidos. Es decir, que cuando nosotros sintetizamos proteínas, también estamos sintetizando anticuerpos. Y son necesarios para eso. La mayoría son enzimas, también son enzimas. En el próximo tema, cuando hablemos de enzimas, todas las enzimas que hay en nuestro organismo son proteínas. No hay ninguna de naturaleza lipídica, no hay ninguna de naturaleza, todas son proteínas. Y las enzimas, cuando vean una clase, lo que me van a ayudar a mí es a catalizar una reacción metabólica para que sea mucho más rápido. ¿Por qué? Porque si no hay enzimas, no hay reacciones metabólicas, porque toda la vida sería limpia. Bien, este movimiento que yo estoy haciendo, estoy quemando muchas calorías y estoy quemando muchas enzimas. ¿Ok? Ajá. En las células, ustedes ya vieron células, ¿cierto? En histología. En las células también hay receptores que son de naturaleza proteica. Dentro de la membrana de la célula también hay cosas o hay aminoácidos que forman transportadores intracelulares y todo eso se forma de proteínas. Muy bien. Los aminoácidos encontrados en las proteínas hay muchos, hay infinidad de aminoácidos, pero nosotros como humanos son 21 L-alfa aminoácidos que son de vital importancia para que haya o para que exista la vida. 21 L-alfa aminoácidos. Y aquí nosotros vamos a hablar de la estructura de un aminoácido, porque el aminoácido es la unidad funcional y estructural de las proteínas. Una cosa es aminoácido y otra cosa es proteína, ¿ok? Como los carbohidratos, una cosa es monosacárido
y otra cosa es polisacáridos, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad funcional principal de los carbohidratos? Los monosacáridos. De las proteínas, los aminoácidos. Y en función de eso, dale, vamos a ver lo que es la estructura de un aminoácido. Dale, ya lo voy a ver. Ajá. Aquí están todos los 21 L-alfa aminoácidos. Escuchen lo que les estoy diciendo. L-alfa aminoácidos. Es decir, tiene una distribución espacial hacia el lado izquierdo. Bien, y son alfa, ya lo vamos a ver un poquito mejor. Dale la otra, por favor. Fíjense ahí tenemos los aminoácidos que no forman parte de la proteína, que son otro tipo de aminoácidos. ¿Por qué? Porque los aminoácidos también tienen una clasificación. Es decir, me van a clasificar a mí en aminoácidos esenciales desde el punto de vista nutricional en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. ¿Por qué son esenciales y por qué son no esenciales? Los esenciales son aquellos que nosotros necesitamos consumir en los alimentos. Y los no esenciales son aquellos aminoácidos que se sintetizan dentro de nuestro organismo y no tenemos la necesidad de consumirlos de forma externa porque se sintetizan dentro de nosotros. Aquí hay alguno de ellos, ¿vale? Muy bien, vamos con la estructura química de un aminoácido. Es una estructura básica que es inconfundible. Tienen que saber la diferenciar de un carbohidrato, tienen que saber la diferenciar de un lípido y de un ácido nucleico, porque todo aquí lleva carbono. ¿Verdad, Joseph? ¿Está bien? Ajá. Entonces, fíjense, los aminoácidos siempre van a tener dos grupos funcionales. ¿Qué va a ser? El grupo amino, ¿se acuerdan del grupo amino? De bioquímica orgánica, y va a tener el grupo carboxilo o ácido carboxílico. ¿Ok? Siempre va a presentar esos dos grupos funcionales. ¿Por qué? Porque ellos son los que me van a estabilizar el pH de un aminoácido. O van a tener el comportamiento anfótero, escúchese bien, comportamiento anfótero. ¿Y qué es un comportamiento anfótero, profesor? Es la capacidad que tiene mi aminoácido de comportarse como ácido o como base. Es decir, es la capacidad que tiene el aminoácido de poder transportarse por la sangre, y si la sangre está ácida se transporta, y si no se transporta. Entonces, ¿qué es un comportamiento anfótero? La capacidad del aminoácido de comportarse como ácido o comportarse como base. Bien, ustedes vieron pH, ¿verdad? En bachillerato, porque nosotros no lo dimos. El pH o la escala de pH en nosotros va de 0 a 14, ¿se acuerdan? Y 7 es la mitad. Todo lo que está por debajo de 7 es ácido. Y todo lo que está por encima de 7 es alcalino. Nuestro cuerpo tiene pHs dependiendo del compartimiento en donde se encuentra. Por ejemplo, la sangre, ¿verdad? Que es tejido sanguíneo, tiene un pH único, que es en donde ellas se van a transportar. El pH de la sangre es más o menos por donde oscila. Ustedes ya vieron anatomía y histología. ¿Cuál es el pH óptimo de la sangre? Y eso es importantísimo, ¿por qué? Porque de eso depende si las enzimas funcionan o no funcionan. Si una proteína funciona o no funciona. No. En la sangre siempre va a haber un pH neutro. ¿Verdad? Porque ahí van a haber proteínas, y las proteínas a ácidos o a álcalis fuertes se desnaturalizan. 7, pero tiene unas decimales específicas. 7.35, 45. Vámonos por ahí, ¿verdad? 7.35. De 7.34 a 7.44 es el pH óptimo de la sangre. Por debajo de eso estamos hablando de acidosis. ¿Por qué? Porque está en un medio ácido. Y por encima de eso estamos hablando de alcalosis, que eso cuando los médicos están con el paciente, antes el paciente presenta una acidosis respiratoria. Eso también lo tienen que saber ustedes porque su vaca, su perro, su animal les puede presentar una acidosis, una alcalosis, y ustedes tienen que saber cómo compensar esa acidosis y esa alcalosis. ¿Verdad, José, que está hablando por WhatsApp? No, estoy copiando el pH. ¿Por qué no anotan el cuadernito, papá? Porque no tengo mesa aquí. Ah, ¿y por qué no se sienta bien más o menos? Ah. Entonces, ¿entendido ahí? Entonces, estos aminoácidos, como están en todos lados, ¿verdad? Porque forman las proteínas, necesitan ese comportamiento.
Pueden comportarse como ácido, pueden comportarse como la base, dependiendo de donde se encuentren. Entonces, siempre van a tener que ácido carboxílico y grupo. ¿Por qué? Porque aquí el comportamiento es totalmente opuesto. Ellos tienen la capacidad de donar o de ceder protones y electrones dentro de. Para comportarse así, ellos donan o ceden, ¿verdad? O aceptan esos electrones. ¿Por qué? Porque el ácido, ¿verdad? Ácido carboxílico se llama, ¿cierto? Él se va a comportar como una base. Y el grupo amino se va a comportar es como el ácido. Pero profesor, ¿por qué? ¿Se acuerdan las relaciones de oxidorreducción? En donde uno ganaba y el otro perdía, uno se oxidaba y otro se reducía. Sí. El último ejercicio que era así de base. ¿Dónde? Termodinámica, no era lo En el termodinámico nosotros vimos eso fue en reacciones químicas. Entonces, fíjense aquí, para que ellos se puedan comportar como de una forma anfótera, ya sabemos que es anfótero, ¿verdad? La capacidad de un aminoácido de comportarse como ácido o como base. Ellos tienen a juro que compartir o donar protones para tener una estabilidad de un pH neutro. Eso se llama punto isoeléctrico dentro de un aminoácido. Ellos van a tener un comportamiento, pero van a tener un comportamiento opuesto a lo que son. Si el grupo ácido es un ácido, se va a comportar como ¿qué? Como una base. ¿Por qué, profesor? Porque el que tiene aquí un hidrógeno, él va a hacer que cuando ese grupo funcione, él va a donar ese grupo funcional o ese átomo de hidrógeno y se está comportando como una base, porque va a donar. Mientras que el grupo amino, que es la base, se va a comportar como un ácido. ¿Por qué? Porque él va a aceptar esos protones que está dando el ácido y se va a regular. Porque él no puede soltar y dejar suelto porque se va a tambalear, ¿verdad? Se va a comportar, no va a tener ese punto neutro de estabilidad que tiene. Exacto. Esos son fundamentales que los reconozcan porque todos los aminoácidos presentan eso. ¿Qué otra cosa presenta el aminoácido? El hidrógeno. Todos los aminoácidos presentan un hidrógeno. Acuérdense que el carbono es tetravalente, ¿cierto? Tiene 4 enlaces de carbono o comparte 4 enlaces del carbono. ¿Lo ven? 1, 2, 3, 4. Canta, ¿verdad? 2 fijo con los grupos funcionales. Fijos. El otro siempre va a ser fijo con el hidrógeno. Nunca va a cambiar. Pero abajo, pero que abajo, la R significa cadena o radical. Esto es lo único que me va a mí a cambiar en el aminoácido. Y es lo que me va a dar la clasificación de los aminoácidos. Están los aminoácidos polares, los aminoácidos no polares, los aminoácidos con carga, sin carga. ¿Sí? ¿Eso presenta otro grupo funcional? Otro grupo funcional. Por eso es R, cadena o radical diferente. Puede ser otro grupo, puede ser así. Esta R, puede haber aquí otro grupo amino. Puede haber otro grupo carboxilo. Puede haber un grupo metilo. Puede haber un ciclo. ¿Sí? Esa cadena de este aminoácido cambia. Él va cambiando y por eso es que me va dando a mí la polaridad de ese aminoácido y me clasifica en polares, no polares, polares con carga, polares sin carga. Ya lo vamos a ver. sería como la forma general de todo. Un aminoácido en general, ¿sí? Todos los aminoácidos siempre van a tener este y este, pero esta va a cambiar, ¿ok? No, estos 3 se mantienen. Por eso, El que va a cambiar es este. por eso lo que dicen es Muy bien, ¿vale? por eso. Bueno, mira, aquí tenemos unidades monoméricas de las proteínas constituidas por un grupo alfa amino, un grupo alfa carboxilo. ¿Cuáles son? Estos. El átomo de hidrógeno y la cadena lateral R, que es la que cambia el aminoácido y me lo clasifica en. Ya lo vamos a ver. Dale. Esta estructura necesito que se la aprendan. Cuando ustedes la vean, no son un aminoácido. Ya, ok. ¿Los carbohidratos tienen grupo amino? No. ¿Los lípidos? Sí. Sí, los fósforos. Pero, ¿cómo pensar la diferencia que tienen que tener? Muy bien. Entonces, los aminoácidos, fíjense, por ejemplo, pueden tener en su cadena lateral R un hidrógeno, pueden tener un grupo metilo,
pueden tener una cadena alifática. Fíjense que esa cadena lateral R cambia. Y es como me lo van a clasificar. Dale a la otra diapositiva. Ajá. Entonces, ¿cómo se me van a clasificar esos aminoácidos? De acuerdo a la polaridad del grupo R, es decir, de acuerdo a lo que tenga aquí, va a haber una clasificación. Bien, y desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista biológico son solamente dos clasificaciones, esenciales y no esenciales. ¿Listo? Pero aquí es en donde se enrolla la cosa. ¿Por qué? ¿Vale? Porque están los apolares o los no polares. Cuando un grupo funcional o un aminoácido, dale la otra. Cuando va a ser no polar, cuando esa cadena lateral no tenga grupo OH, puede tener cadenas alifáticas, puede tener un ciclo, puede tener cualquier cosa que no tenga un grupo funcional OH. ¿Por qué? ¿Por qué no puede tener un grupo funcional OH? ¿Qué hace el grupo OH? Que se puede unir a otro. Se lo pregunté ahorita en el test. Para formar enlaces de qué tipo. Glucosídicos, ¿no? Éter. Porque el grupo OH me va a producir a mí fuentes de hidrógeno. Fuentes de hidrógeno. Entonces, si mi radical, fíjense aquí, cadena lateralmente tiene OH, puede formar fuentes de hidrógeno, entonces es no polar. Porque en su cadena lateral no presenta polaridad, no presenta grupo OH. Fíjense aquí, esto es un ciclo. Fíjense aquí, tiene OH, puede tener cualquier otra cosa, pero no tiene que presentar un grupo OH. Si presenta un grupo OH, ya pasa a la otra clasificación. Muy bien, tenemos los polares sin cargas o neutros. Son aquellos que si tienen grupo OH, pero que su carga va a ser neutra. Y si es una carga neutra, puede asociarlo que es un pH 7. ¿Sí? Porque su carga no va a ser ni ácida ni básica, pero él me va a estabilizar ese aminoácido. Por ejemplo, fíjense aquí, este aminoácido, Dios mío, señor, necesito otro video. ¿Qué tiene ese ahí? Tiene un grupo metilo y un OH. ¿Tiene polaridad? Tiene polaridad porque tiene un grupo OH que me permite formar puentes de hidrógeno con otras moléculas y ser polar. ¿Me entendieron? Pero está con carga neutra, ¿por qué? Porque la carga del OH aparece -1, no afecta, ¿verdad? Vamos con nosotros. Pero aquí no lado puso uno que es Ajá. SH. Aquí es SH, ese es el grupo mercato. Eso no lo vieron ustedes porque no le dimos todos los grupos funcionales, pero este es el grupo mercato o tioles. ¿Sí? Ese grupo no tiene polaridad, pero no tiene carga. ¿Por qué? Porque SH que está aquí me puede formar puentes de hidrógeno. Porque ese hidrógeno comparte con otro OH y me forma un puente de hidrógeno. Bien, vamos a la otra. Están los polares sin carga y están los polares con carga. Que esa carga puede ser positiva o negativa, dependiendo de la cadena lateral R. Por ejemplo, fíjense aquí, cuando un aminoácido, escúchese bien, cuando un aminoácido presente un grupo amino en su cadena lateral R, por ejemplo, eso va a ser un aminoácido con carga positiva. ¿Por qué? Porque el NH2 siempre va a tener una carga positiva y el COOH siempre va a tener una carga negativa. Entonces, por eso son polares, porque él me puede decir un puente de hidrógeno, tiene un hidrógeno, ¿cierto? Pero la carga es. Pero este también me puede ser un puente de hidrógeno, pero la carga es. Entonces, para generalizar, tenemos clasificación de los aminoácidos según su cadena lateral de apolares o no polares, que no presentan ningún tipo de OH o hidrógeno para formar puentes de hidrógeno, polares con carga, polares sin carga, que no tienen ni carga positiva ni carga negativa, sino una carga neutra, polares con carga positiva cuando tengan grupos y con carga negativa cuando tengan grupos. Hidroxilos. Avancemos. Muy bien.
Ahí están los con carga negativa porque tienen una carga negativa que puede ser otro grupo OH. Y desde el punto de vista biológico se nos van a clasificar en esenciales y se nos van a clasificar en no esenciales. Vuelvo y repito, acuérdense que nosotros tenemos 21 L-alfa aminoácidos entre esenciales y no esenciales. Si nosotros no sintetizamos alguno de esos aminoácidos, o no vivimos o podemos tener un problema genético. Tenemos que tener los 21. Fíjate, ¿qué hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y 10? 20. Y hay uno que se anexó recientemente que me forma los 21 L-alfa aminoácidos. Pero vamos a trabajar con los 20 porque se los tienen que aprender. Se tienen que aprender cuáles son los esenciales y se tienen que aprender cuáles son los esenciales. Es decir, 20. ¿Ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo veo que 10. 20. Bien. ¿Por qué son esenciales y por qué son no esenciales? Lo dije ahorita. Esenciales porque nosotros necesitamos consumirlo en la carne, la que se come, el pollo, el pescado, etc., los granos, ¿verdad? Todo eso me van a traer a mí aminoácidos que se van a transformar al final en proteínas. Y de los esenciales, cuando veamos metabolismo de proteínas, que es el último tema, ustedes van a ver cómo se sintetizan ellos a partir de la glucosa, por ejemplo, o a partir del glicerol. Bien, todos ellos se sintetizan, todos, pero estos no se sintetizan porque los consumimos en muy pocas concentraciones, en nuestro cuerpo se sintetizan en muy pocas concentraciones. Por eso es que necesitamos consumirlos, porque si no, no los tuviéramos. ¿Seguimos? Los no esenciales son los que se sintetizan en el cuerpo, en altas concentraciones. ¿Bien? Dale, por favor. Muy bien. Bueno. Esto no está. ¿Qué pasa? Hay otra clasificación que es cuando esos aminoácidos presentan ciclos en sus estructuras. Tenemos los aminoácidos cíclicos y los aminoácidos aromáticos, ¿se acuerdan? Sí. Los aromáticos, como el benceno, como los policíclicos. Cuando ustedes vean en esos aminoácidos ciclos, pero en bencenos o polibencenos, ustedes están en presencia de un aminoácido aromático. Y cuando tengan ciclos como cadenas alifáticas, pero en ciclos, ya saben la diferencia, una cadena cíclica a una cadena alifática, ¿cierto? O lineal, o abierta, como se llamaba también. Vamos a estar en presencia de un aminoácido cíclico. ¿Dale? Las propiedades. A ver. Importante. Bueno, ya saben todos que los aminoácidos tienen carácter polar. ¿Por qué tienen un carácter polar? Dios mío, si yo les he repetido como 10 veces que es polaridad. Porque tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Aparte de eso, tienen actividad óptica. ¿Qué es la actividad óptica? La actividad óptica es la capacidad que tiene una molécula, un átomo, de girar la luz polarizada, un polarímetro, ¿verdad? Es un aparato larguísimo, como un telescopio. ¿Se ubica? Bueno, eso es un polarímetro, es como un telescopio que uno pone, por ejemplo, un líquido que tenga un aminoácido y le proyecta una luz. Sí, es una cierta luz especializada. Una luz especializada. ¿Y qué va a hacer él? Él va a tener un círculo así. Y esa luz va a pasar así. Si esa luz cruza así, es que está hacia la derecha. Y si cruza hacia acá, es que está hacia la izquierda. Y ahí es donde hablamos de destrogiros o levogiros. Entonces, los aminoácidos, al igual que los carbohidratos, al igual que los carbohidratos, tienen esa capacidad de girar la luz polarizada y ser, o tener actividad óptica y ser o destrogiros o levogiros. ¿Cómo sé yo cuándo va a ser levo y cuándo va a ser destro en un aminoácido? Por este señor que está aquí, el NH2 o el grupo. Cuando el grupo amino está hacia la derecha,
Leoviro. Destro. Y cuando estés a la izquierda, leoviro. Por ejemplo, ¿este qué es? Destro. Destro, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Presenta comportamiento anfótero. ¿Qué dijimos que era el comportamiento anfótero? Y ellos se regulan su pH. Internamente ellos se regulan su pH. Cuando ellos se regulan su pH, como por ejemplo, la escala de pH va de 0 a 7, pero resulta y pasa que estamos en el estómago. ¿Cuál es el pH del estómago? Ácido, ¿verdad? El pH del estómago oscila entre 2 a 3. Y estamos hablando que en el estómago ese pH es neutro, en el estómago, porque obviamente hay ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico lo que me ayuda es empezar a digerir toda la comida, ¿cierto? Pero resulta y pasa que a ese pH las proteínas también funcionan. ¿Pero por qué funcionan? Por ese comportamiento anfótero. Él se regula en una forma de que cuando, por ejemplo, entre 2 y 3, por ejemplo, 2,5, llegó a 2,5 de pH y eso se llama, en el aminoácido me funciona ese pH. A eso se le llama punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es el pH óptimo en donde un aminoácido me va a funcionar. A un punto isoeléctrico bajo o un punto isoeléctrico alto, ya estamos hablando que el aminoácido no me va a funcionar y por ende la proteína no me va a funcionar. Si no me funciona el aminoácido, no me funciona la proteína. O sea, ese es el punto que Es el punto neutro, como el centro de donde la proteína o el aminoácido me va a funcionar. hay alguna alteración automáticamente. Exacto. Las proteínas, todas las proteínas y todos los aminoácidos se reabsorben. Todas. No pueden haber proteínas a nivel de orina. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el riñón me está filtrando esas proteínas. Y si está filtrándome proteínas, significa que hay un proceso patológico a nivel renal. Entonces, pero eso ya es proteína. Acuérdense que los aminoácidos es como lo mínimo. La proteína es lo macro. ¿Ok? Dale. Dale. Hacemos un poquito más rápido. Sí. Ah, dale. Como que nada más. La isomería óptica es igualita a la isomería óptica que estábamos hablando de los carbohidratos. Ellos van a presentar enantiómeros. ¿Cuándo un aminoácido tiene un enantiómero? Cuando tiene una imagen especular o cuando se superpone. ¿Se acuerdan? El espejo. Que todo lo de la derecha es el lado izquierdo y todo lo del lado izquierdo es el lado derecho. Va a pasar lo mismo en los aminoácidos. ¿Vale? Dale. Dale, vamos a empezar que necesito verlo de enlace sencillo. ¿Qué dice? Dale. Ajá, ¿qué dice aquí en el título? Bueno, el comportamiento anfótero, que era lo que yo les estaba explicando hace rato. ¿Quién es el que me va a comportar a mí o quién es el que me va a neutralizar el aminoácido? Los grupos funcionales principales. El COH, que es el ácido carboxílico, y el glutamiano. Ese comportamiento anfótero es la capacidad que ellos tienen de donar o recibir protones o electrones. ¿Ok? Acuérdense, el grupo ácido se comporta como una base y el grupo básico se comporta como un profesor. Pues él, repito, ¿qué es eso? Él, cuando se me comporta como una base, significa que me está donando. El único protón que tiene el hidrógeno, cuando él me actúa para neutralizar ese aminoácido, me lo va a donar, lo va a dar. ¿Y quién es el que lo va a agarrar? El grupo básico. Y se va a comportar como un grupo ácido. Cuando se comporta como ácido, recibe. Y cuando se comporta como básico, dona. Ajá. Dale. Esos son todos los aminoácidos que existen. ¿Okay? Eso es punto isoeléctrico, pero el punto isoeléctrico a su nivel no es necesario. Porque ustedes no le van a hacer a un animal un punto isoeléctrico. Entonces no es necesario explicarlo. Pero inclusive de eso hay una práctica.
Sí, pero aquí ustedes no se las van a aplicar porque ustedes no van a ver eso. Ajá. No, eso tampoco, eso no es libre de papel. Las reacciones de identificación. Estas sí son importantes porque eso es lo que vamos a hacer en la práctica, ¿cierto? Porque en la práctica ustedes van a determinar proteínas en un compuesto biológico, puede ser, en una orina. ¿Cómo? Por valores carbohidratos. Aquí no, aquí es por precipitación. Eso se hace a nivel de laboratorio, pero es necesario, por temperatura. Pero es necesario que ustedes también entiendan por qué. Porque ustedes, siendo médicos veterinarios, a ustedes no le va a llegar al laboratorio, le va a meter el dedo en el oído, ¿verdad? Porque ustedes ya conocen. Ustedes, mira, así es que se ve a nivel de laboratorio, como se ve, por ejemplo, una reacción de Robert o una reacción de ácido acético, que hay precipitación de proteínas. Ustedes pueden conocer ese término y decir al laboratorio, pero ya va, esto está mal. Porque creen que eso lo hacemos los finalistas. Todo eso ya lo hacemos los finalistas, pero ustedes son los que lo interpretan. Y ustedes son los que tratan. ¿Ok? Tenemos la reacción de inhibidina. Obviamente, ¿qué es eso? En el laboratorio ustedes van a hacer la reacción de inhibidina, le van a agregar X reactivo a X sustancia para que ustedes vean cómo se precipita esa proteína. ¿Ok? Vamos a hablar de los procesos de desnaturalización de las proteínas. También tenemos las reacciones del grupo carboxilo. ¿Ok? Todo eso lo vamos a hacer a nivel de laboratorio. Es importante que se lo lean. Sí, exacto. ¿Pero puedes tratar con nosotros en el laboratorio? No, yo. De los Sí, en el laboratorio. ¿Qué dice el de nosotros? Ajá, dale. Esas reacciones las vamos a ver más que todo en el nivel de laboratorio. Dale. Creo que tenés la pequeña. Nos emociona para el El enlace peptídico, ay papá, eso es lo peor. No, mentira, eso solo es un favorito. Mira, todos los aminoácidos, ¿verdad? Se me van a unir, porque acuérdense que un aminoácido no hace nada, ellos se me van a unir. ¿Y cómo se me van a unir? Como se me unen los carbohidratos. ¿Cómo se me unen los carbohidratos? Con el enlace O glucosídico de tipo. Aquí también va a haber un enlace que va a ser el enlace peptídico de tipo amida. ¿Ok? Se llama enlace peptídico de tipo amida. ¿Cómo se me va a formar un enlace peptídico? Fíjense, el enlace peptídico, te copio, me pasa la Ajá. ¿Cómo se me va a formar el enlace peptídico entre un aminoácido con otro aminoácido? Escuchen bien, porque si se les pone la conchita de mango en el examen, ustedes la cagan, gracias profesor, pero ¿por qué ustedes son así? Peptídico de tipo amido. El enlace peptídico siempre se me va a formar entre un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Ok? Así como cuando, por ejemplo, yo le decía que era entre el carbono numérico y el OH del otro carbohidrato. Aquí siempre va a ser entre un grupo amino y un grupo carboxilo. Las chicas que están atrás están interesadas en la clase, de casualidad. Solo pregunto. Si no, se puede retirar. Gracias. Ajá, entonces, fíjense. ¿Cuántos hidrógenos tiene aquí el grupo amino? Esto es una fórmula semi-desarrollada, ¿se acuerdan? Vamos a desarrollarla para que lo vean. El grupo amino aquí está así. Hidrógeno, hidrógeno, ¿cierto? Porque son los enlaces. Y aquí el COH se los desarrollé para que vean. El OH y el oxígeno, que es lo mismo, pero aquí está condensado. ¿Cómo se me va a formar? Es muy parecido a un enlace glucosílico y siempre se me va a salir una molécula de agua. Siempre que usted forme un enlace glucosílico o un enlace peptídico, siempre va a formar una molécula de agua. ¿Por qué? Porque del nitrógeno
siempre me va a salir un grupo H o hidrógeno. Y de ácido carboxílico siempre me va a salir el grupo. Entonces sale el hidrógeno y sale el OH, positivo con negativo se atraen. ¿Y qué me forman? Agua. HOH, que es lo mismo A. Agua. Agua. ¿Cierto? Ajá. Entonces, cuando se me forma el agua, ¿qué me queda? El nitrógeno. Así, ¿verdad? Porque se fueron ellos dos. ¿Qué hacen los aminoácidos? Se forman el enlace. ¿Y qué se me formó? ¿Qué se me formó? Y este enlace es de tipo ¿qué? Amida. Es de tipo amida. ¿Por qué? Porque ese es el grupo funcional amida. Y se lo mismo a la clase en orgánica. ¿Entendieron? Vuelvo y repito. Tenemos nitrógeno con sus dos hidrógenos, ¿cierto? Y aquí tenemos el OH, ¿sí? Estos son un aminoácido, otro aminoácido. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Entonces, del primer aminoácido siempre va a salir el hidrógeno. Uno de los dos, cualquiera sirve. O el de arriba o el de abajo. Y sale y se pone aquí. Se escapa. Se soltó, se salió. Del siguiente aminoácido siempre va a salir el grupo, que es el grupo funcional ácido, de ácido carboxílico, ¿cierto? Y sale y se pone al lado del hidrógeno, el golden. ¿Y qué me forman? Agua. H-O. Listo, yo eliminé este de aquí y eliminé este de aquí porque se fue. Obviamente el aminoácido no puede quedar incompleto, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahí? Ellos se atraen porque él queda con carga positiva y él queda con carga negativa. ¿Y qué me va a formar? N, H, ¿verdad? Porque quedó un hidrógeno dentro del aminoácido, ¿cierto? ¿Y qué me queda aquí? C y el oxígeno, ¿verdad? Porque este no se ha quitado. ¿Y qué se formó aquí? El enlace. ¿De tipo? ¿Cómo se llama? Enlace ¿Cómo se llama ese? comida. Está durmiendo Marcoño. Papá, siéntese bien. ¿Cómo se llama? ¿Enlace qué? Yo le dije que se llamaba así. ¿Cómo se llama eso? Enlace que comida. ¿Cómo se llama el enlace? Es pentílico. ¿Cómo se llama el enlace? Apetito. ¿De qué tipo es? Amida. Mira. Acuérdense que tienen que saber interpretar las cosas que uno les dice. Se llaman enlaces peptídicos de tipo, siempre se forman con qué? Con un grupo amino del primer aminoácido con un grupo carboxílico del segundo aminoácido. O del grupo carboxílico del segundo aminoácido con el grupo amino del siguiente aminoácido. Siempre tienen que ser así. Nunca van a haber enlaces peptídicos entre dos grupos carboxílicos o dos grupos. Ese es todo el enlace peptídico. ¿Entendieron? En función a eso, Los carbohidratos que llegan a un punto que no pueden. O sea que si hay como los carbohidratos pueden ser muchísimos, que son los polisacáridos. Y los aminoácidos pueden ser muchísimos, que son las proteínas. Por eso, pero ellos no la manera de que se Después de reducciones. No, esto siempre se va a unir, pero es que eso depende, tampoco es que se van a unir. Dale. Ajá. En función a ese enlace va a haber otra clasificación que es dependiendo de la cantidad de aminoácidos. Bien. Cuando se une un monómero de aminoácidos con otro monómero de aminoácidos, ¿qué me forma? Un di, ¿verdad? Y se van a llamar péptidos porque son péptidos. Cuando usted me forma este aminoácido, también se le puede decir péptido.
Y el otro aminoácido se le puede también decir péptido. Y cuando se une el péptido con otro péptido, ¿qué me forma? Un dipéptido. Cuando se me unen 3 aminoácidos consecutivos o 3 péptidos seguidos, ¿qué me forma? 4. Ya estamos hablando de un oligopéptido. Oligopéptido. Es muy parecido a la clasificación de los carbohidratos. Sí, que era mono, di, sí. Aquí va a ser es di, tri, oligo y proteína. Polipéptido y proteína. Ya vamos a ver. Proteínas a partir de, si no me acuerdo, de 50 en adelante. Ya lo vamos a ver. Dale. Ajá. Ajá. ¿Cuántas más de 50? Bien, ojo con esto, ¿no? Estabilidad del enlace peptídico y las características del enlace peptídico porque puede salir en el parcial. ¿Ok? Es como las características. ¿Qué pasa? El enlace peptídico, dale otra vez. Creo que falta otra. Dale. Ahí. Muy bien, dale. Una de las características más importantes del enlace peptídico es que es un enlace muy fuerte. Es un enlace que casi nunca se puede romper. ¿Verdad? El enlace peptídico. ¿Qué pasa? Para que usted pueda romper un enlace peptídico, a juro tiene que hidrolizarlo. Y para hidrolizarlo, su mismo nombre lo dice, se hidroliza. Es decir, que se rompe con una molécula de agua. Si no, no se rompe. No se rompe por calor, no se rompe por ácidos fuertes, aunque son agentes desnaturalizantes. Una cosa es desnaturalizar y otra cosa es destruir una proteína. Y ya lo vamos a ver. En función a lo que ya les dije, vamos a hablar de dipéptidos, tripéptidos y polipéptidos y proteínas. ¿Cuándo van a ser dipéptidos? Cuando sean 2 aminoácidos. Vamos a hablar de oligopéptidos cuando sean de 3 a 9 aminoácidos. ¿Cuándo vamos a hablar de polipéptidos? Cuando sean de 10 hasta 49 aminoácidos. ¿Okay? Y cuando estemos en proteínas, es porque esa proteína tiene, o esa estructura tiene más de 50 aminoácidos o péptidos. ¿Okay? Ya vamos a hablar de proteínas. Si tiene 48, es un 50 proteína. Cuando hablamos de eso, hablamos de la insulina. La insulina es una proteína que tiene 50 aminoácidos diferentes. Exacto. Péptidos de importancia biológica. ¿Cómo se me van a funcionar? Fíjense que me forman antibióticos, me forman hormonas, me forman agentes hipotensores, viene glutatión. Los antibióticos que ustedes le van a aplicar a sus animales son también proteínas, ¿okay? Que me van a actuar en diferentes partes de esa bacteria. ¿Vale? Esto es teoría que tienen que leer. Ahora vamos a hablar de la proteína. Netamente de proteína. Cuando hablamos de proteína hablamos de 50 aminoácidos en adelante. Entonces, esto es teoría. Son polímeros de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos de tipo, yo sé, de tipo amida, ¿cierto? Son más de 40. Siguiendo las diapositivas, igualmente presta atención, aquí hay un lugar y uno viendo, pues si yo no voy de aquí, claro, venga para acá y sigue adelante. Te han preguntado 3 veces y nunca han respondido. Ajá, proteínas, dale. Tienen una función enzimática, les dije que todas las enzimas son proteínas. Y todas las proteínas van a venir de esos aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Todas las enzimas. Por eso que las proteínas tienen funciones enzimáticas. Todas. Tienen una función hormonal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hormonas de naturaleza proteica. ¿Cuál dije yo? La insulina, el glucagón, ¿sí? Son de naturaleza proteica. Cuando ustedes escuchen naturaleza proteica, es porque están formadas de qué? Proteínas. ¿Qué forman las proteínas? Los aminoácidos. Tienen una función de reconocimiento de señales. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean inmunología, ¿verdad? Cuando ustedes ven inmunología, ustedes van a ver que los receptores que hay a nivel celular están formados de proteínas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, los linfocitos van a presentar a los antígenos a las células receptoras,
para producir anticuerpos, que son receptores, son proteínas. Y si son proteínas, ¿están formados de qué? Tienen una función de transporte. ¿Por qué? Porque dentro de la membrana celular hay proteínas transportadoras intramembranales, es decir, que están dentro de la membrana. Por ejemplo, vamos a ver lo que es la bomba sodio-potasio, ¿sí? Que esas son proteínas que me van a salir 3 de sodio y me van a entrar 2 de potasio, o viceversa. No me recuerdo bien. Vitamínico. Potasio extra 2 y 3 sales. O sea, que es un intercambio vitamínico. ¿Eh? Un intercambio vitamínico. No, eso no es un intercambio vitamínico, eso es un intercambio de electrolitos. ¿Vale? Tiene una función estructural, ¿por qué? Porque todas las membranas celulares y todos los compartimentos celulares están constituidos de proteínas. Bien, la membrana fosfolipídica que hay a nivel celular, eso tiene proteínas. ¿Ok? Por eso es que es la estructura de una célula. Función de defensa, me forma anticuerpos, más que todo. Las plaquetas no son proteínas, las plaquetas son fragmentos de células. Tiene función de movimiento, ¿por qué? Importantísimo. ¿Conocen el infarto agudo al miocardio, cierto? El infarto agudo al miocardio se produce ¿por qué? ¿En dónde se produce? En la capa media. En la capa media de corazón, no. No sé dónde estás escuchando mi vida. Entonces es en la fase muscular del corazón que se llama miocardio. ¿Qué pasa? El miocardio es el músculo contráctil del corazón que me va a bombear la sangre, pero ¿qué pasa? Ahí hay una contracción del músculo. ¿Y se produce por qué? Por proteínas, que se van a llamar las troponinas. ¿De acuerdo? ¿Han escuchado más o menos el término? Cuando, por ejemplo, su familia dice, no, una troponina ahí rápido porque quiero ver si está infartado. ¿A nadie le da un infarto aquí? Las proteínas del corazón se llaman troponinas. Bueno, el infarto de los caballos se produce en el miocardio. Y en el miocardio hay proteínas, que son estas. ¿Por qué? Porque ellas me producen movimientos contráctiles del corazón. Exacto. Y esas proteínas, cuando hay un infarto, salen a sangre. Y por eso es que hay una prueba que se llama troponina y troponina T, que cuando son positivas es porque hay un proceso de infarto agudo al miocardio. ¿Cierto o no, Mike? Dale. Claro, miocardio, endocardio. Pero no es correcto decir la capa media. Tiene su nombre y apellido. Dale. Funciones de transducción de señales, porque a nivel del sistema nervioso, las proteínas también forman parte de transducir las señales eléctricas de esos neurotransmisores. ¿Vale? Función reguladora. Ya estamos. Ok, esa es la primera. No, la 3. Dígame. Sí, pero cuando hay un infarto, esas proteínas salen. ¿Cuándo se produce el infarto? ¿Cuándo se produce el infarto? El infarto se produce cuando hay una hipoxia a nivel arterial. Falta de oxígeno a nivel del corazón. ¿Qué pasa con esa hipoxia? Si no hay oxígeno, acuérdense que todos funcionamos con oxígeno. Y cuando vean el ciclo de Krebs van a ver la importancia del oxígeno. Cuando vean que hay sirve, pero no. O sea, como que falta. Ya la muerte del tejido no tiene más recuperación, sino la que va. No. La muerte del tejido es llamado de sangre vascular, es decir, cuando nosotros tenemos sangre en algún tejido es porque está vivo. Cuando el tejido muere, automáticamente se cuenta como muerte del tejido, es decir, después de la muerte Ya murió. o cortas el pedazo o sigue muriendo. ¿Cómo es que se llama? Por eso las personas con diabetes tienden a amputarse. La muerte de Dios se llama Necrosis. Y la necrosis se puede producir o por hipoxia o también por una bacteria, O por infección. que es la bacteria con carne.
Eso lo van a ver en Ay, ese es en mi que llaman el por positivo. ¿Usted ha visto Parásitos Asesinos? Me imaginé el parásito ¿Usted ha visto Parásitos Asesinos? con cuchillos. Muy bien, continuamos porque me falta ácido nucleico y son las cuatro. Pero sí lo he visto. ¿Cómo le son así? No, no, ese ya está estudiado. Hasta que te tire ácido nucleico. Después te voy a poner. Oiga, profesor, ¿falta esa llave? Ah, ¿Falta solamente esa casilla? falta ácido nucleico. Esta clase es siempre. Ahora no, que estoy diciendo que se va a dar una diapositiva o va a seguir la audio. Sí. Ahorita termino esta y le doy 5 minutos de break como para que respiren y entramos en la otra. Por eso acuérdense que dividí las clases son tácticas. Quiero un cafecito. Álvaro, usted se sube esa altura además. Ah, ¿Y es que ahora vamos a salir de aquí? sí. Quiero un tinto. Los niveles de organización proteica, ojo porque son muy importantes porque cuando vayamos a metabolismo esto es lo más importante. ¿Qué pasa? Las proteínas tienen una conformación estructural, es decir, cómo se forman ellas a nivel de la sangre. Tenemos que estar en estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. No son complicadas, ustedes van a primaria, secundaria, terciaria, no son términos difíciles, ¿o sí? No, ¿verdad? Difícil aprenderlo. Ya me está viendo como una cagada, ¿no? Bueno, hagamos de clase. ¿Ah, sí? Vamos a organizar el Ay, no. Oiga, profe. No, todavía. Mire, usted Ah, tiene papel. entonces, importante, la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Cómo yo voy a saber cuándo es primaria, cuándo es secundaria, cuándo es terciaria y cuándo es cuaternaria? Vamos con la estructura primaria. Ajá, la estructura, ya va, arriba, aquí. Los enlaces responsables de los niveles de organización de las proteínas. Vamos a hablar de enlaces peptídicos, ya lo vimos, ¿verdad? Ajá. Enlaces disulfuro. Cuando escuchen enlaces disulfuro es porque se unen cuántos azúcares. Son azúcares, ¿cierto? Que me van a formar también un enlace. No es tan fuerte como el peptídico, pero también me forman esos enlaces. Y más que todo se van a ver en las estructuras secundarias y terciarias. Los enlaces débiles tenemos enlaces por puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, fuerzas electrostáticas y fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son aquellas fuerzas que se van a dar por cargas, ¿sí? Igual que las electrostáticas. Es decir, con carga positiva de este aminoácido, con una carga positiva del otro aminoácido, y eso lo que me van a formar a mí son hélices, que ya las vamos a ver. Dale. La estructura primaria define el orden de los aminoácidos y la ubicación del enlace de disulfuros en las cadenas polipeptídicas. ¿Qué es una estructura primaria? ¿Quién tiene un cargador? ¿Un cable de cargador? Nadie, una cadena, algo. Sí, que pensando un rato. Ajá, cuénteme otro. Pero son de iPhone, no se confundan. Este no se confunde. Ajá. Por ejemplo, una estructura primaria de un aminoácido. Suponiendo que aquí sea un aminoácido, ¿verdad? Aminoácido, 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 50 aminoácidos y me va a formar una. Esto es una estructura primaria. Lineal. Lineal, completamente lineal. Pero todos son enlaces peptídicos. Son enlaces fuertes, ¿cierto? Venga, bueno, no hay, cerrado. Cerrado. Venga, la verdad que se va a acabar. Ajá, venga, Renato. Quite la voz. Ellos saben que no pueden tener cosas. Yo no entiendo por qué. Ajá. Tenemos que se creó otra proteína, ¿cierto? Sí, yo, aminoácido, 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 me formó otra. Con enlaces, no. Con enlaces, cuando estas dos proteínas se me unen, para ver que ellas se me unen en una estructura primaria, así. Esto es una estructura primaria y esto es una estructura primaria. Estas dos estructuras primarias se me van a unir a mí por enlaces disulfuro. En un sulfuro de un aminoácido con el sulfuro de otro aminoácido y me van a, sigue siendo estructura primaria. Fíjense. Pero aquí están los enlaces suponentes. Y me está uniendo. Aquí hay otro por aquí. Aquí hay otro por aquí. ¿Sí? ¿Me entienden la idea? ¿No entienden la idea? No. Un aminoácido. Una proteína. Otra proteína totalmente diferente.
¿cierto? Ajá. Para que ellas no se me unan, se me van a unir por enlaces disulfuro, porque todo esto que está aquí es enlace peptídico. Todo esto que está aquí es enlace peptídico. Pero para que ellas no se me unan, para ir formando las diferentes estructuras, ellas se me van a pegar. Aquí hay un aminoácido, y este aminoácido tiene azufre, y este aminoácido tiene otro azufre, ¿cierto? Se me unen con un enlace. Y me unió esta proteína con esta proteína. Directamente sin sociedad. Por eso se llaman enlaces disulfuro. O sea, sulfuro, ahí bajaría. Exacto. Entonces, aquí hay uno, pero aquí hay otro, se unió otro. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay O sea, se otro. conectan. Se me van a conectar como si fuese, no sé, como una guitarra y los trastes. Algo así. Pero ¿son todos o no todos los enlaces efectivos? Todos los enlaces. No, o sea, depende de la proteína. Y me van a formar una proteína así. Pero es totalmente lineal. Lineal porque todo está lineal. No, usted no ve nada así. Todo está. Pues no cambia su estructura, sino sigue así porque por concepto. Ya. Ajá. ¿Entendieron aquí? Sí, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ya. Esa es la estructura primaria. Siempre van a ser de forma lineal. ¿Seguimos? Fíjense cómo se forman los puentes disulfuro. Y ¿qué me prestó este? No, pero préstame este que necesito explicar otra cosa. Ajá. ¿Qué pasa? Fíjense como si me forman los puentes disulfuro. ¿Sí ven? Una proteína lineal se me une con otra proteína lineal, pero a través de su enlace de azufre. Porque aquí se me puede unir, Pero sí cambia su estructura. o me puede unir con otro aminoácido. Es un puente disulfuro. Pero no cambia su ¿Está todo es totalmente lineal, por eso se llama primario. ¿Vale? ¿Cuántos enlaces pueden existir? Mucho. Tenemos la estructura secundaria. La estructura secundaria se caracteriza por conformaciones regulares que pueden encontrarse en toda una parte de la proteína. Aquí dice, la planaridad del enlace peptídico y el experimento esférico derivado de la cadena lateral R hace que la proteína adopte la forma de resorte. Y los enlaces puentes de hidrógeno le dan estabilidad de estructura. Aquí en la estructura primaria, ¿qué tipo de enlaces tenemos? En la secundaria es donde van a empezar a actuar los enlaces por puentes de hidrógeno. Es decir, se van a empezar a unir entre puentes de hidrógeno. Es decir, un hidrógeno con un OH. ¿Recuerden que yo les expliqué que un puente de hidrógeno se forma entre un hidrógeno y un oxígeno? Aquí sale hidrógeno con hidrógeno, pero aquí viene un oxígeno con otro oxígeno y van así, ¿sí? Esos son puentes de hidrógeno y oxígeno. Ajá. En la estructura secundaria se me van a formar esta misma estructura, que es la lineal, ¿cierto? Ella va a empezar a unirse ahora por puentes de hidrógeno, por fuerzas de Van der Waals, por fuerzas electrostáticas. Y me van a empezar a hacer esto. Se me van a empezar a enroscar y me van a formar lo que son las hélices. Lo que me está diciendo allí. ¿Qué me dice aquí una forma de? ¿Cómo son los resortes? Enroscar. Entonces ella empieza así, ella empieza así. ¿Sí? Ella empieza en forma de. Por fuerzas de Van der Waals, por puentes de hidrógeno y fuerzas electrostáticas. Existen varios tipos de hélices que los vamos a llamar las alfa hélices o la hoja plegada beta o también llamada la línea beta, que simplemente es una hélice. Una hélice. Una hélice porque ellos se me empiezan a. De esto largo, tengo que empezarla a enroscar. Y me van a formar esas hélices. Pero a partir de los puentes de. Si yo les salgo en el examen y les digo, muchachos, las estructuras secundarias se forman con puentes de sulfuro. Eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque utilizan puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, fuerzas electrostáticas. Ojo con eso, suba. Pregunta esa. Por supuesto, claro. Fíjense cómo se me forma. Se me va a formar a mí una. ¿Saben que somos teoría? Fíjense. Se me va a formar como si fuera una hebra de ADN. ¿Han visto el ADN, verdad? Sí. Muy bien. Son dos enroscadas. Doble hélice.
Está la hoja plegada beta, la lámina beta, ¿verdad? Que me dice, los segmentos de la cadena disponen lado a lado en forma casi completamente extendida, formada por enlaces o puentes de hidrógeno y los grupos hidrógenos. Se disponen en zigzag y pueden ser paralelas o antiparalelas. ¿Qué es eso de paralelas y antiparalelas? Paralela que es paralela a otra. Paralelas es cuando, por ejemplo, aquí empieza un aminoácido largo. El antiparalelismo, que eso lo vamos a ver en ADN, es que si aquí empezó así, suponiendo que estos son dos iguales, dos largos así, ¿verdad? Esto es paralelismo. El antiparalelismo es cuando se me voltea la hebra y empieza con el pequeño. Que eso es lo que vamos a ver, el antiparalelismo de la hebra de ADN, porque son dos hebras que se van a enroscar con hélices y que es una es alta es 3553. Algo así es lo de la alfa, Ajá. Entonces, la lámina plegada beta es cuando esas mismas, o sea, no toda la proteína se me va a enroscar. Hay una proteína que va a empezar a hacer así, en zigzag. Mientras que arriba está enroscada, la otra va a ir así, en zigzag. Por eso que aquí me dice que va en zigzag. ¿Vale? Por ejemplo, ¿ven el zigzag? No. Eso es una lámina plegada beta. Aquí viene así. ¿Lo ven? Sí, señor. Dale. Tenemos la triple hélice, que es lo mismo de una hélice, pero en forma triple. No es una sola, son tres proteínas enroscadas. ¿Vale? Y la estructura terciaria se caracteriza por plegamientos o distancias que están constituidas por varios dominios y además de enlaces o puentes de hidrógeno se anexan las interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, fuerzas electrostáticas, por ejemplo, la hemoglobina. Ojo aquí, la estructura de la proteína que tiene la función, pregunta de examen, la estructura que tiene la proteína, que tiene la función biológica dentro del organismo, sean animales o humanos, es la estructura terciaria. La estructura secundaria y la estructura primaria tienen función biológica. Cuando les hablo de función biológica es que cumplan una función dentro del organismo. Es decir, como una hormona, como una enzima, como un anticuerpo. ¿Entendido? Es la terciaria. No es ni la primaria ni la secundaria, es la terciaria. Si la proteína no está en estructura terciaria, esa proteína no sirve, no funciona. ¿Y qué es la estructura terciaria? Para que de esto pase a esto, en hélice y todo ese peo, y la proteína quede así. Se enrosca. ¿Sí? ¿Qué pasa? En esta estructura terciaria hay dominios que lo vamos a ver en enzimas. No se lo voy a explicar aquí, lo vamos a ver en enzimas. Que es el dominio aldostérico, el dominio catalítico, etc. Lo vamos a ver allá. Pero de eso largo voy a obtener esto. ¿Sí? Que es la que tiene función biológica. ¿Qué pasa? Cuando hay un agente, escúchese bien, un agente desnaturalizante, ¿qué pasa? De la estructura terciaria va a pasar a una estructura secundaria para que llegue a una estructura desnaturalizante. Por ejemplo, calor, por ejemplo, ácidos y alcalis fuertes, me van a volver la estructura de la proteína así. ¿Y tiene función biológica cuando está así? No. Tiene que ser a juro de terciaria. ¿Qué pasa? Cuando las proteínas le quitamos el agente desnaturalizante, esa proteína vuelve a su forma terciaria y vuelve a funcionar. ¿Por qué creen ustedes que siempre que ustedes tienen fiebres de 40, 41, le dicen, no, bájale rápido la fiebre? Ya estamos convulsionando en esa vaina. Porque cuando una temperatura, cuando hay la hipertermia en el organismo, hay destrucción de proteínas. ¿Qué pasa en el cerebro? Las proteínas se empiezan a desnaturalizar. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, si se desnaturalizan las proteínas del cerebro, qué va a pasar? Es donde empiezan las convulsiones. Porque las sinapsis de las neuronas no van a hacerse de forma efectiva y por ende el paciente puede convulsionar y puede llegar a morir cuando ya no tiene más neuronas. Y eso no se regenera. Ahí tenemos la estructura terciaria, que fíjense que es la unión de esas hélices,
de esos zigzag, y todo va a quedar en un cúmulo pequeñito. ¿Ok? ¿Vale? Y la estructura cuaternaria es cuando esas proteínas terciarias se unen a otra cosa. Es cuando, por ejemplo, la mioglobina, ¿verdad? Cuando se une al hierro, o la hemoglobina, que se transforma en hemoglobina, se une al hierro, ¿qué pasa? ¿Cómo está constituida la hemoglobina? Por proteína, que es parte de la mioglobina, ¿verdad? Y se une al hierro. Cuando ese hierro se une a esta estructura terciaria, eso se transforma en una proteína de estructura 4 o de estructura cuaternaria. Es cuando se une otro compuesto, por ejemplo, un hierro, se une un líquido, se une un carbohidrato, me va a formar una proteína cuaternaria. Otra proteína terciaria no. ¿Cómo? Otra proteína no. Puede ser otra proteína, es diferente, pero es cuando se le anexa algo más. ¿Vale? Ahí tenemos ejemplos de proteínas como se ven a nivel microscópico o a nivel de electroforesis, por ejemplo. ¿Qué? Esas son técnicas de laboratorio. Eso es como para diferenciar, ¿verdad? Esa electroforesis no es comparar como un virus y una bacteria ataca para como un No, cuando hablamos de electroforesis hablamos de una técnica que se agregan diferentes sustancias y ellas van a migrar dependiendo del campo eléctrico de cada proteína. Eso es más avanzado. Ahora sí se ve. Factores de estabilidad que mantienen las proteínas en solución, eso es tan importante, darle precipitación, desnaturalización. Hablamos ya de la desnaturalización, ¿verdad? ¿Sabe qué es desnaturalizar? Quitar la estructura terciaria a una estructura secundaria, es como degradar, puede ser, es como degradarla, pero no, escúchense bien. No dañando, sino Yo tengo la proteína hasta Esa nivel separación primario. transforma. No, simplemente se rompe la fuerza de Van der Waals, se rompe la fuerza electrostática, se rompen los puentes disulfuros, se rompen los puentes de hidrógeno. Pero ojo, cuando la proteína llega a una estructura primaria, para yo destruir la proteína, tengo que hidrolizar esa proteína. Y si hidroliza es con, es la única forma de destruir una proteína. métele agua y listo. ¿Vale? La denaturalización, la hidrólisis, ojo, la hidrólisis es la ruptura de los enlaces peptídicos. La única forma de yo romper un enlace peptídico es con. Aquí está, ¿no? Aquí está, para que cuando me lo colocan en el examen, eso no me acuerdo. Dale. También nada más el peptido, también el sulfuro. No, el sulfuro se desnaturaliza. Los peptídicos se rompen. Clasificación de las proteínas, bueno, esto es un poquito más de teoría, que se clasifican de acuerdo a su función, su solubilidad, su conformación, su composición. Eso es necesario que lo aprendan, simplemente esta clasificación, pero no es que lo decir, dígame cuál es una proteína, no es necesario. Simplemente cómo se clasifica, de acuerdo a su solubilidad, su función, catalítica, estructurales, enzimáticos, solo vamos a ver enzimas. Pero lo que más me interesa a mí es que ustedes reconozcan las benditas aminoácidos. Ustedes reconozcan que más de 50 ya es proteína. No es que yo le pregunte una proteína, un aminoácido que tiene 50 péptidos, es un polipéptido. Y me digan, sí, ay, triste, ¿no? Esto de acuerdo a su solubilidad, dale, albúminas, ojo con eso. Acuérdense que la albúmina, las globulinas, todo eso son proteínas transportadoras que se utilizan a nivel de transporte de líquidos, transporte de hormonas, transporte de toxinas, ¿vale? Dale, que eso es pura lectura para que ustedes se ahí va, ahí. Clasificación de las proteínas, tenemos las proteínas simples, que en esas proteínas tenemos las fibrosas y las globulares. Fibrosas como cuáles, como el colágeno, la elastina, la queratina. ¿Dónde escuchamos eso? A nivel de la piel, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos el colágeno, ¿cierto? Ese colágeno es proteína. Esa queratina es proteína, la elastina es proteína. Las globulares como esto se los puedo preguntar. Proteínas simples y proteínas conjugadas. Clasificación general. Las globulares tenemos la albúmina, las globulinas. Ustedes han escuchado más que todo en albúminas. ¿Por qué? Porque es la mayor proteína de transporte de nuestro organismo. ¿Ok? La albúmina. Les pregunto, la proteína de mayor concentración en sangre, ahí cumple una función transportadora, es la globulina. No. La albúmina. Tenemos conjugadas como
Glicoproteínas, metaloproteínas, hemoproteínas, flavoproteínas, fosfoproteínas, nucleoproteínas, glicoproteínas. Dale. Dale. Esta clasificación, esto no se lo va a preguntar. Ay, no, eso no es profesor. Fibra de colágeno, acuérdense que todos los músculos son proteínas. Todos nuestros músculos están constituidos de proteínas. Y las globinas y todo ese pedo son las que permiten la contracción muscular. Cuando se rompen esas proteínas, cuando hay hipertrofia, si han escuchado los términos, ¿no? Sí. Dale. Segunda vez que se repite la misma diapositiva. Hemoproteínas. La hemoglobina, déjamelo ahí. La hemoglobina es muy importante, ¿por qué? Porque es la que transporta el oxígeno a nivel sanguíneo por los glóbulos rojos. ¿Ok? Ustedes siempre le van a pedir a un cachorrito, a una vaca, a un peón, al animal que usted atienda, hágame una hematología completa. Y esa hematología completa tiene hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Una hemoproteína. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Transportar oxígeno a los diferentes tejidos sanguíneos y traer de allí el CO2 para ser expulsado por los pulmones. Es un intercambio gaseoso como tal, pero la principal función es llevar oxígeno. Si usted no tiene hemoglobina en su organismo, usted puede morir. ¿Cuál es lo mínimo que puede tener un paciente hemoglobina en sangre? Porque es incompatible con la vida. Depende de la especie. Depende de la especie. ¿Qué pasa? Por ejemplo, una hemoglobina de un perrito no va a ser la misma hemoglobina de un humano. Por ejemplo, ¿cuál es la hemoglobina normal en un hombre? ¿Cuál es la hemoglobina normal en un hombre? Adulto. Lo normal. De 14 a 17. Pero en un perro de 18, de 20. Para nosotros ya no están en derrame cerebral. Una cosa así, mucho oxígeno. Tener mucho oxígeno también. ¿Por qué creen que las personas que tienen hemoglobina de 17 y 18 las mandan a bajar? Para bajarle esa hemoglobina de sangre porque puede dar tanta concentración que... Ajá. Ojo con eso, con la hemoglobina. Ojo con eso. Dale. Eso lo vamos a ver cómo se sintetiza la hemoglobina. La vamos a ver rico en proteína. La hemoglobina, que es el oxígeno, es otro tipo de proteína. Dale. Rápido. Los citocromos importantes, porque eso lo vamos a ver en cadena respiratoria. Bien, no se lo voy a explicar aquí, pero cuando le hable, ¿se acuerdan de los citocromos? Pero ni siquiera nos explicó. Canalasa son enzimas. Dale. Nos vamos. 5 minutos.